Comenzamos esto con Angu Weon, uno de los 5 cazadores de rango S en Corea, en ese momento encontrándose en su primer año de la escuela secundaria, diciendo un viejo en ese momento que tal vez sea joven, pero está bien en enviarlo a la mazmorra después de su graduación. Pero Angu solo se queda pensando que desde que despertó a los 19, firmó un contrato con el gremio de Tigre Blanco. Pero el viejo lo saca de sus pensamientos diciéndole que no debería de pasar nada ya que es una mazmorra de rango B, ya que es mejor que comience su carrera pronto. Y con un aura escalofriante continúa diciendo que sabe que lo hará bien. Él sabe que lo ven como dinero y no como él mismo. Pero ellos también saben que muchas personas mueren en las mazmorras de rango B. Y lo peor es que la muerte de sus padres ni siquiera parece importarles. Y tal vez solo quiere que muera al igual que ellos, al igual que sus padres. Pero dejando eso de lado, ya comienza a sentir la mejora física después del despertar. Lo que lo hace sentir que no va a morir tan fácil, aunque realmente no importa si él muere, ya que solo tiene un tío que intenta acabarlo cada vez que bebe y una tía que solo le grita, causando que poco a poco se vuelva un poco más loco. Es como si solo tuviera que dejarse tragar. Pero nos movemos en el tiempo y nos encontramos con una profesora diciendo que algo importante ha pasado, así que les pide a todos que feliciten a Ho Yeon, inmediatamente apareciendo un compañero con una tarta en sus manos y felicitándolo porque finalmente se convirtió en un cazador. A lo que aparece una entrometida diciéndole que no se olvide de ella cuando entre a un gremio, siendo callada por un compañero del fondo mientras los demás continúan felicitándolo, hasta que alguien insta a una chica llamada Hyuk-jo a decir algo también, inmediatamente captando la atención de Ho Yeon al escuchar ese nombre. Continuando diciéndole el compañero a Hyuk-jo que su padre también fue un cazador de rango S, inmediatamente comenzando a chismear los demás sobre lo que pasó con su padre y una mazmorra. Mientras tanto, Hu Yeon continúa pensando en ese nombre, Lee Yeon, un nombre imposible de olvidar debido a la fama que porta, principalmente porque el padre de esa chica era Lee Seung-yeon, un héroe nacional y uno de los primeros cazadores de rango S. Sin embargo, el chico no quería recordar esos nombres debido a que él quería acabar todo en la mazmorra, recordando que incluso tiró a la basura todo recuerdo de sus padres, pensando en que si tiene sentimientos no podrá entrar a luchar en aquello que le quitó a sus padres, aunque de alguna forma quería seguir teniendo una vida normal, pensando que ella perdió todo interés en los cazadores después de lo que le pasó a su padre, así que ni siquiera debería de interesarle que él se haya convertido en un cazador. Pero apretando las flores, sabe que incluso ahora ella. Pero antes de que continúe, ella gira la cabeza mirándolo fijamente. Y al instante este queda cautivado al mirarla directamente a los ojos. Y finalmente hablando, lo único que ésta le dice es que no muera. A lo que Ho Yeon se queda completamente en blanco al escuchar aquellas palabras. Pero en ese momento Lee Jeon-yo comienza a ser criticada por sus compañeros por lo que acaba de decir, causando eso que se pare, decidiendo irse del aula. Y después de ver aquellas acciones, An Ho Yeon solo sabía una cosa, y era que quería que aquellas palabras permanecieran en su mente, ya que eso de que no muera, ese sentimiento de no querer morir, fue lo primero que sintió desde que despertó. Y sin importar el tiempo que pase, permanecerá inalterable, aunque en ese momento realmente se encuentra en una situación bastante crítica. Y aún así sabe que tiene que sobrevivir, aunque no estaría en esa situación si aquello no hubiese pasado hace 2 días. Donde Ho Yeon se encontraba dando indicaciones a los demás, hasta que repentinamente siente una punzada por el dolor de su herida, y para el colmo el piso comienza a desmoronarse abriéndose una grieta que lo traga por completo, comenzando a caer mientras escucha los gritos de preocupación de sus compañeros, además de sentir cómo su herida sigue sangrando y cómo cae poco a poco al abismo. Pero al parecer eso no fue suficiente como para poder acabar con él, aunque su situación no es que sea tan buena ya que ya no le queda comida, agua ni pociones, cosas que en otra situación le hubiesen durado una semana más.
causando que se pregunte si acaso esas heridas hechas por el dragón están drenando su resistencia. Pero antes de que continúe sumiéndose en lo malo de aquella situación, recuerda las palabras de Lee Hyun-jo, aquellas palabras que le recordaban que no debe de morir. Pero estos recuerdos solo hacen que comience a cuestionarse el si acaso podrá mantener aquella determinación que le impulsa a no fallecer en ese lugar. Aunque siendo sincero consigo mismo, él dice que en ese momento solo quiere rendirse, o llegar a algún lugar y simplemente descansar, e incluso cerrar los ojos y dormirse. Y al parecer aquellos pensamientos ganaron, ya que su cuerpo está llegando al límite. Pero en cuanto cierra los ojos, comienza a ver algo extraño. Inmediatamente abre los ojos preguntándose que qué es esa luz y cuestionándose si acaso aquella es la salida. Titubeando un poco al principio mientras se pregunta qué es lo que va a hacer, pero finalmente decide dar el siguiente paso hacia aquello que pese a ser desconocido es lo único que le queda, dirigiéndose hacia aquello con una pequeña esperanza en su corazón, mientras a cada paso que da la luz continúa haciéndose más grande. Pero cuando finalmente llega queda completamente atónito, incapaz de creerse lo que está viendo, ya que justo delante de él está algo que nunca creyó ver adentro de una mazmorra, resultando ser un hotel, mirando fijamente todos los elementos desde el letrero hasta la puerta, y aún sin creerse lo que ve, se pregunta si eso tiene sentido, ya que es un hotel dentro de una mazmorra. Pero en ese preciso momento recuerda las palabras de una chica que le dijo que en ese lugar había una dueña bastante amable y un maletero que se veía bastante bien, diciéndole también que si alguna vez se encuentra en problemas dentro de una mazmorra y se encuentra con una puerta giratoria y un gran letrero púrpura, debe de asegurarse de entrar inmediatamente. Pero volviendo al presente piensa que solo pensó que era una mentira dicha por un nuevo cazador, comenzando a pensar en las comodidades que podría tener en ese momento, pero la incertidumbre de si es una trampa lo calcome. Sin embargo, se da cuenta de que en ese momento vale más la pena arriesgarse que quedarse como está. Y en ese momento decide dar un paso decisivo para ver con qué se encuentra. Y en el preciso momento en el que entra, escucha la voz de una mujer hablándole, resultando ser la única persona en esa gran recepción, encontrándose dándole la bienvenida al Hotel Yeonjun. Pero en ese momento, An Ho-yeon se encuentra atónito por lo que ve, solamente pasándole por la cabeza porque ella se encuentra ahí, porque Lee Hyun-jo se encuentra en ese lugar. Sin embargo, nos movemos al tiempo donde esa historia aún no ha comenzado, encontrándose Lee Hyun-jo frente a una tumba a la cual le pone una flor, diciendo en ese momento que parece ser una cara que no ha visto en años, ya que ha pasado bastante tiempo, ¿no, papá? Comenzando a explicar que hace 20 años ocurrió un desastre, en el que en todo el mundo comenzaron a aparecer grietas de las cuales comenzaron a salir monstruos, los cuales al principio eran contenidos por los militares. Sin embargo, no eran suficientes, ya que había tantos muertos que algunas personas llegaban a decir que ese era el fin de los tiempos. Pero justamente en ese momento aparecieron aquellas personas, los llamados cazadores, personas que después del despertar trascendían la fuerza humana, fuerza con la cual recuperaron el mundo poco a poco. Y en esos tiempos los cazadores eran considerados héroes por todo el mundo, y su propio padre era un cazador de rango S al cual los héroes admiraban, y junto con eso era un héroe nacional. Y aún con todo eso, cuando llegaba tarde a casa bromeaba sobre que debió de ser oficinista y no cazador. Ella realmente estaba orgullosa de él, de que salvara personas, de que saliera en la televisión. Sin embargo, cuando ella cumplió los 12 años, su padre fue a la mazmorra y nunca regresó. Sin embargo, en el momento en el que quedó huérfana, su tío Min-yuk decidió encargarse de ella. Pero cuando cumplió los 20 decidió independizarse. Su tío intentó convencerla para que no se independizara, pero no tuvo éxito, finalmente dándole una libreta que poseía el dinero que su padre le dejó, diciéndole que no le importa dónde vaya o qué haga con él, siempre y cuando no lo utilice para cosas malas. Luego de eso pagó la universidad y compró un pequeño apartamento, y aún así le quedó el dinero suficiente como para vivir sin carencias. Sin embargo, ella seguía en búsqueda de más. Sin embargo, cuando escucha que cazadores mueren o lugares se convierten en campos de batalla con monstruos, dejando solamente ruinas atrás, hace que se le vengan a la mente los recuerdos de la muerte de su padre.
Luego de eso vemos a alguien sosteniendo una prueba que indica que ella no es una despertada. En ese momento explica que Hunso es uno de los antiguos colegas de su padre, que continuamente la invita a hacerse una prueba de despertar, probablemente esperando que ella despierte como una gran cazadora, ya que lleva la sangre de un gran cazador dentro de ella. En ese momento Hunso bosteza diciendo que es una pena que no haya podido despertar. Pero ella solo piensa que siempre que él se decepcione ella va a estar alegre. Esto debido a que ella odia tanto a los cazadores como a las mazmorras, porque aquellas cosas fueron las que le arrebataron a su padre, finalmente agarrando su mochila para irse de ese lugar. Y nos movemos a otro tiempo en una especie de oficina donde alguien la para decirle algo. Luego de eso finalmente se sienta a trabajar explicando que es una empresa a la que se unió después de graduarse. No era precisamente fácil, sin embargo era capaz de vivir por su cuenta. Pensaba que con trabajo duro llegaría lejos, pero no esperaba lo que le pasaría, ya que tan solo un tiempo después la vemos feliz gritando que firmó su carta de dimisión. De repente comenzando a quejarse de que sus superiores se acreditaban su trabajo. Sin embargo, en ese instante recupera su compostura, diciendo que quería valerse por sí misma sin gastar el dinero que él le dejó. Pero parece que no se va a poder, ya que ella necesita gastar ese dinero. Recordando que su padre alguna vez le dijo que su sueño era vivir con ella en un lugar tranquilo como una playa, haciéndola pensar que realmente quiere ver ese tranquilo mar del cual su padre hablaba. Luego se pone un poco más seria para decir que planea abrir una cafetería en la playa. Y como trabajó por 6 años en un café, ya tiene la licencia. Pero no debe de preocuparse, ya que va a buscar un lugar lejos de las mazmorras y además se asegurará de no desviarse y vivir diligentemente, asegurándose de valerse por sí misma como es debido y pidiéndole a su padre que la mire desde arriba. Pero ahora pasamos a otro día donde el cielo se encuentra completamente despejado, donde el eje Onyo se encuentra hablando por teléfono con su tío, quien le pregunta que cómo que ya recogió su casa. Además él sabe que dejó su trabajo, por eso él quería asegurarse por lo menos de verificar que el lugar al que ella va es seguro. A lo que la prota le contesta a Hunso que se calme, ya que no es como que se fuera a aislar del mundo, explicando que se mudó a Yeon, un lugar con una población de 2000 personas. Pero en ese momento llega su autobús haciendo que cuelgue la llamada, despidiéndose de su tío y comenzando a correr hacia el autobús mientras piensa que ese lugar al que va es un lugar que encontró después de buscar por todas partes, siendo ese un lugar que su padre alguna vez visitó, recordando que él le dijo que ahí había un bonito mar. Recordando que cuando estaba investigando decía que en ese lugar no apareció ni una sola mazmorra desde el desastre. Comenzando a imaginarse una hermosa costa, en la cual hay un edificio que lleva años sin utilizarse, y con un hermoso mar a solo 30 pasos, siendo de esa forma como su padre se lo describió. Pero volvemos al presente, donde ella dice que fue una buena decisión mientras sostiene los papeles de la casa. Y parándose justo enfrente del edificio, dice que hace mucho tiempo un famoso adivino pasó por ahí y dijo que ese era un buen lugar. Pero dejando eso de lado, cierra los ojos y comienza a oler el mar, pensando que es una situación bastante agradable, pero debería de centrarse en otras cosas como el mantenimiento del edificio. Debiéndose esto a que como lo utilizará como cafetería debe de hacerle grandes reformas. Sin embargo, los costos de renovación no le preocupan, ya que compró el edificio a muy bajo costo. Sin embargo, es probable que tarde hasta un mes en terminarlo. Pero en ese momento es sorprendida por los gritos de un perro cerca de ella, girándose para ver qué es y percatándose de que efectivamente es un perro. Y acercándose un poco más al perro se pregunta que desde cuándo está a su lado, comenzando a acariciarlo mientras piensa que qué hace ese perro en un lugar como ese, además está bastante limpio, así que es probable que se haya escapado. Así que le dice que será mejor que se vaya, ya que su familia debe de estar esperándolo. Luego de eso deja al perro de lado, comenzando a pensar que debería de seleccionar un diseño interior además de elegir el menú. Pero como tiene hambre se pregunta si será mejor entrar y comer algo. Finalmente decidiendo entrar para tomar un pequeño descanso, ya que luego de que acabe de comer va a hacer una lista de lo que necesita.
Pensando ella todo eso mientras el perro continúa mirándola, aprovechando el instante en el que ella abrió la puerta para entrar él también, cosa que ella intenta impedir, pero antes algo la sorprende, resultando ser que delante de ella ha aparecido una ventana del sistema, cosa que la deja bastante confundida hasta que comienza a leer la ventana, diciendo la ventana que el hotel registró visitantes y ella fue encargada como la gerente del hotel. Por eso mismo ha despertado con la clase gerente del hotel, dejándola bastante confundida por el repentino despertar. Además de esto, ella quería una cafetería y no un hotel. En ese momento se pone más seria, dándose cuenta de que realmente lo ha hecho, realmente se ha convertido en una cazadora, hasta que comienza a pensar que la mayoría despierta a los 22 años, aunque al parecer hay casos especiales como ella, que se hizo una prueba por última vez a los 22 años en la que salió como no despertada. Pero dejando eso de lado, comienza a revisar su ventana de estado, y al verla lo primero que hace es preguntarse si esta clase gerente de hotel siquiera existe. Pero aparte de eso, hay otra cosa que le incomoda aún más, y es que esas estadísticas tan bajas que tiene son equivalentes a alguien de rango F, cosa que no le resulta coherente ya que se supone que tiene una clase oculta, y esas clases a menudo tienen estadísticas increíblemente altas, pero a ella parece que solo le dieron las obras. Pero en ese momento recuerda algo, y es que tal vez debería de decírselo a su tío. Pero justamente antes de llamarlo comienza a dudar pensando si realmente debería de decirle. Y aparte de eso, sería realmente molesto tener que someterse a las pruebas. Pero justo en ese momento aparecen unas notificaciones del sistema que indican que el hotel abrirá en 58 minutos, dejándola sorprendida y diciendo que eso fue muy rápido y aún no está lista. A lo que haciendo unos cálculos rápidos deduce que abrirá a las 6 en punto. Y eso es muy poco tiempo debido a que tiene que hacer muchas cosas, como encargarse de las telarañas además de las alfombras llenas de polvo. Y en ese estado no se le ocurre a nadie que quiera ir a ese hotel. Por esa misma razón decide ignorarlo, mientras se cuestiona que quién está más loco, si la ventana de estado o ella, inmediatamente comenzando a irse del edificio, pensando que dormirá en otro lugar y después pensará en qué hacer, y si la ventana de estado se pone insistente hablará con su tío. Pero antes de que se vaya vuelve a aparecer la ventana justo en su cara, enojando bastante a la prota debido a que el sistema no muestra toda la información de una vez, respondiéndole el sistema que es lento debido a que se está actualizando, sorprendiendo a la prota que se pregunta si acaso el sistema puede leerle la mente. Apareciendo de nuevo el sistema diciendo que invocará el botones para ayudarla, apareciendo una resplandeciente luz delante de ella, cosa que la deja bastante sorprendida. Apareciendo en el lugar de la luz un chico peli amarillo. Hola, hello, bonjour, angeon ya sello. Dejando a Lejeonyo aún más atónita mientras el chico sigue diciendo saludos en otros idiomas. Finalmente el chico, dirigiéndose a ella en inglés, le pregunta que en qué idioma le gustaría que le hable, pero ella solo entra en una crisis nerviosa preguntándose que qué es lo que está pasando. Y el pelirrubio, inmediatamente notando su estado, comienza a preguntarle si le pasa algo, pero ella continúa extremadamente preocupada preguntándose si ese chico que acaba de aparecer es un monstruo, comenzando de inmediato a retroceder mientras le pide que no se acerque, pero sus piernas comienzan a temblar causando que caiga al piso, cosa que preocupa al rubio que intenta acercarse para ayudarla. Pero ella inmediatamente lo frena diciéndole que no se acerque, cosa que evidentemente solo preocupa aún más al rubio, que le dice que de acuerdo no se va a acercar más a ella, aclarándole que a él solamente le preocupa que se encuentre bien. Mientras tanto ella, intentando entender qué pasa, solamente piensa en su padre, al que le quisiera preguntar que qué debe de hacer cuando un monstruo de pelo rubio la está llamando gerente. Pero en ese momento el sistema vuelve a aparecer, resultando ser una misión que dice que complete la tarea de limpieza con el chico y obtendrá 100 de oro, haciendo que ella se pregunte si acaso le está pidiendo que comience a limpiar con ese chico justo en ese momento. Luego de eso vemos que pasa un tiempo donde ambos se encuentran discutiendo, diciéndole Jeonyo a ver si entendió, él no es un monstruo sino un espíritu del hotel, cosa que el chico le confirma identificándose como un espíritu de servicio. Pero ella no se traga eso, diciéndole que él debe de ser un estafador, ya que tal cosa como un espíritu de servicio no existe.
pero él de inmediato intenta calmarla diciéndole que los tiempos han cambiado, ya que ahora no solamente existen espíritus de fuego agua, sino también espíritus de servicio. Órale, cocazo. Pero ella continúa sin tragárselo mientras lo golpea con el trapeador. Pero luego de que él logra calmarla, le reitera que es un espíritu y no un monstruo, diciéndole que lo puede confirmar en su ventana de misión ya que tiene que hacerla con él, causando que el eje Onyo voltee inmediatamente comenzando a revisar la misión. Y al leerla detenidamente se pregunta si acaso él es el botones que menciona la misión, cosa que él con un gran entusiasmo le confirma de inmediato, haciendo que ella se dé cuenta en ese momento de que el chico se parece un poco al Golden Retriever que conoció. Aparte, ahora que lo ve fijamente se le encuentra un poco lindo, pero dejando eso de lado, la recompensa de esa misión son 100 de oro, explicando que el oro es la moneda que utilizan los cazadores para poder vender y comprar en la tienda del sistema. Y aparte de eso, el oro también se puede cambiar por dinero del mundo real, equivaliendo 1 a 10 dólares, que en su moneda serían unos 10.000. Eso quiere decir que con la cantidad que tiene obtendría 1 millón. Y todo eso solamente por limpiar. Además, si consigue el dinero, podrá renovar ese edificio, finalmente ganándole la codicia, así que decide hacerlo por el dinero. Así que dirigiéndose al chico le pregunta si dijo que puede hablar coreano, cosa que él le confirma diciéndole que puede hablar 78 lenguas, pero continúa diciendo información irrelevante que termina abrumando a la prota, que le dice que se calle, diciendo que comenzarán con la misión debido a que necesita el dinero. Además, necesita confirmar que está despertada y no siendo poseída por algún fantasma. Inmediatamente el rubio tomando el carrito de limpieza después de escuchar aquellas palabras, diciendo que entonces deben de moverse al segundo piso para comenzar. A lo que el eje Onyo le pregunta si eso no es muy grande como para llevarlo al segundo piso. Además, parece lo suficientemente pesado como para ser complicado de mover incluso con los dos juntos. Sin embargo, el chico procede a levantarlo como si pesase igual que una pluma, diciéndole que no debe de preocuparse ya que él puede con eso.